Buenas tardes, vamos a ver el día de hoy algo que se refiere ¿a qué? A la regulación de la osmolaridad. Ahora, este proceso de regulación de la osmolaridad tiene que ver todo lo referente a la regulación por parte de ¿quién? Del riñón. Esa regulación renal que se va a hacer se va a dar gracias a factores tanto internos como externos, dentro de los cuales ya se han repartido, y uno de los factores, por ejemplo, el consumo de agua, la sed. Otro de los factores internos es la producción de una hormona, que es la ADH, que es la hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos saber es una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre osmolaridad versus osmolaridad? Es el primer concepto básico que debemos de tener. ¿De acuerdo? Esta diferencia. Entonces, ¿cuál es esta diferencia? Lo primero es que la osmolaridad con R viene a ser la concentración. Viene a ser la concentración de ¿qué? De una sustancia, de una molécula, de una partícula. Pero esta concentración de esta partícula, ¿en dónde? En 1 litro de plasma. ¿De acuerdo? Mientras que la osmolalidad hace referencia a la concentración también de esa partícula. Concentración de esa partícula. ¿Pero en dónde? En 1 kilogramo de agua. Entonces, esas son las dos diferencias que debemos de tener. Primer punto, importante. Si es lo básico que tenemos que saber y que pueden preguntar. Lo siguiente, el segundo punto importante que debemos de saber es cuánto es la concentración, ¿en dónde? En el agua corporal total. El ACT significa agua corporal total, que en sí viene a ser el principal regulador de la osmolaridad interna. ¿Por qué? Porque dentro de esta agua, así como hay líquido, también hay sustancias, que son los solutos. Llamemos entonces así al agua y a las partículas. El agua viene a ser el solvente, mientras que las partículas vienen a ser los solutos. Estas partículas de acá son varias, de varios tipos, que al menos debemos manejar lo básico. En mayor cantidad, ¿quién está? Sodio, aproximadamente 50%. De ahí, ¿quién le sigue? Cloruro, aproximadamente 39%. ¿Quién le sigue? Bicarbonato y aproximadamente 9%. Una pequeña cantidad está representada por aquellas sustancias mucho más pequeñas pero que juegan un rol importante, dentro de las cuales tenemos, por ejemplo, magnesio, 0.04%, tenemos el potasio, 1%, tenemos al calcio, 4%. Entonces, estas sustancias debemos sí o sí saberlo, especialmente este y estos amiguitos. De ahí la importancia de que el consumo de sal, por ejemplo. Siempre nos van a hablar agua y sal en la regulación de ¿quién? De la osmolaridad. ¿Y por qué? Porque el cloruro de sodio, que es la sal, viene a representar el mayor porcentaje de ¿quién? De solutos dentro del medio interno. Y eso es lo que vamos a estudiar. Otra cosa. Entonces, para la regulación de la osmolaridad, que es el medio interno, imagínatelo así. Una botella es el cuerpo humano. Esta botella, dentro de esta botella va a existir ¿quién? Partículas, que son los solutos. Y este va a estar lleno de agua, que es el solvente. Otra cosa, otro principio básico, que si nosotros tenemos un lugar
en donde hay gran cantidad de agua, es decir, solvente, y otro donde hay menos agua y hay gran cantidad de solutos, ¿qué va a pasar? El agua va a migrar hacia el lugar en donde hay más solutos. Y los solutos van a tratar de salir para compensar, de tal manera que haya igual concentración en un lado con igual concentración en el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos acá. Otra cosa que debemos saber, antes de llegar a la explicación en sí de la regulación de la osmolaridad, es lo siguiente. Va a ser el ingreso versus la salida de agua. ¿Y por qué es importante esto? O de líquido. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros consumimos más agua, ¿qué va a haber más? Solvente. ¿Y qué menos? Solutos. Mientras si es que hay más salida de agua, vamos a perder agua y va a disminuir el solvente y va a aumentar los solutos. ¿De acuerdo? Entonces, el ingreso también nos van a preguntar. Primero, primera pregunta que siempre van a hacer, especialmente en los exámenes teóricos. ¿Cuál es la cantidad de agua? Pero un agua que se produce dentro de las células, ¿producto de qué? Del trabajo de la misma célula, que se llama agua metabólica. Esta agua metabólica aproximadamente por día producimos 300 mililitros. En Gaito me parece que dice 200, pero de 200 a 300, 300 es un promedio aproximado. El consumo dentro de los alimentos aproximadamente es de 800 mililitros. Dentro de las bebidas aproximadamente es 500 mililitros. ¿De acuerdo? Esto suma un total de 1600 mililitros de agua que ingresa dentro de nuestro cuerpo o que es producida dentro de nuestro cuerpo. Mientras que la salida se va a dar por varios factores. Uno, por ejemplo, las heces. Las heces, ¿cuánto eliminamos aproximadamente? 200 mililitros. Otro, mediante la piel, el sudor, la transpiración, 500 mililitros que puede aumentar si es que hacemos ejercicio. Otro, los pulmones. Cuando nosotros respiramos perdemos agua, aproximadamente 400 mililitros. Y uno de los más importantes, orina, 500 mililitros. ¿Cuánto suma aproximadamente? 1600 mililitros. Entonces, este equilibrio entre el ingreso y la salida de agua va a hacer que el cuerpo se mantenga en una igual cantidad o en una igual proporción de solvente con solutos. Cosa importante que debemos de saber. Y el otro punto importante antes de pasar a la explicación es este de acá. Es cuánto es la osmolaridad sanguínea. ¿Cuánto es la osmolaridad sanguínea? Es decir, la cantidad de solvente respecto a solutos, que es esto de acá, a un litro de plasma. ¿Cuánto es? Que te van a preguntar 275 a 295 miliosmol por kilogramo. Este numerito tienes que sí o sí saberlo, de 275 a 295. En promedio, 280, ¿sí? Más o menos. ¿Y por qué 280? Porque nos dice, en Guyton exclusivamente, nos dice, a partir de 280, si empieza a subir la osmolaridad, ¿qué quiere decir? Una osmolaridad sanguínea elevada, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién ha aumentado? ¿El solvente o el soluto? Las partículas. Las partículas han aumentado si es que está la osmolaridad elevada. Mientras que si la osmolaridad está baja, ¿quién ha aumentado? ¿Las partículas o el agua? El agua, ¿sí? El agua. O ha disminuido la cantidad de partículas. ¿Entendido? Ahora, ¿qué nos dice? A partir de 280, cuando ya está aumentando, ¿quién se activa? El centro de la sed. ¿Y el centro de la sed qué hace? Toma agua para disminuir la cantidad de partículas. De ahí lo vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Entonces, estos datitos de acá se tienen que saber. ¿Sí? Es lo básico que tienes que saber antes de explicar la osmolaridad. ¿De acuerdo?
Ahora, vamos por acá. Entonces, ahora, ¿cómo es que se da la regulación de la osmolaridad? De la siguiente forma. Dentro de nuestro cuerpo van a estar participando varios sistemas, varios órganos. Primero vamos a ver los protagonistas. ¿Cuáles son? Sistema nervioso central. Siguiente protagonista. Corazón y vasoreceptores. Y tercer protagonista, que es uno de los más importantes, riñones. Entonces, estos son los protagonistas. Ahora, ¿cómo es que participan estos tres? De la siguiente forma. Nosotros tenemos normalmente, dentro del sistema nervioso central, un lugar que lo vamos a dibujar como un triangulito acá, que viene a ser el centro de la sed. ¿Sí? El centro de la sed. Este centro de la sed se va a comunicar con un lugar en donde van a estar unas células que se llaman osmoreceptores. Osmoreceptores. ¿Y dónde encontramos esos osmoreceptores? Especialmente, y incluso en algunos libros lo describe, a nivel del tercer ventrículo. A nivel del tercer ventrículo. Ahora, ¿cómo es que se comunica este centro de la sed con estos osmoreceptores? De la siguiente forma. Normalmente los osmoreceptores son un grupo de células, de neuronas, que están acá. Grupo de células, ¿de acuerdo? Que están especialmente en el tercer ventrículo. Por ahí lo describen, el tercer ventrículo, en la parte anterior del cerebro, por delante del hipotálamo, por ahí. ¿Ya? Entonces, estos homorreceptores tienen la capacidad de ¿qué? De detectar, porque aquí hay gran cantidad de vasos sanguíneos, de la siguiente forma. ¿Sí? Es un vaso sanguíneo, de detectar la cantidad de sustancias que hay en la sangre. Es decir, si hay muchos solutos o hay mucha agua. Llamémoslo de esta forma, ¿ya? Más fácil. Solutos, partículas. Solvente, agua. Si hay muchas partículas, muchas sustancias, por ejemplo, mucho sodio, mucho potasio o mucho bicarbonato, entre otros, qué nos dice? Este de aquí es detectado por estas células que son los osmoreceptores. Y estos osmoreceptores tienen acá una compuerta mediante el cual detectan la concentración de partículas, sea sodio que viene de la sangre. Y estos, ¿cómo se llama esa compuerta? Se llama el canal receptor transitorio mecanosensible, que en algunas siglas le llaman TRPTV4, ¿ya? Pero imagínate, es un canal mecanosensible. ¿Y por qué lo llaman mecanosensible? Porque este va a detectar los cambios que se generan alrededor alrededor de estas células, es decir, en los vasos sanguíneos, de la cantidad de sustancias que hay, si aumentan o bajan. ¿Y de qué forma participa? De la siguiente forma, aquí lo vamos a ver. Si hay una disminución del agua, es decir, hay una hipovolemia,
¿qué va a aumentar si hay menos agua? ¿Qué va a aumentar? Va a aumentar la concentración de, acuérdate que este simbolito significa concentración. La cantidad o la concentración de ¿quién? De las partículas, especialmente ¿de quién? De sodio. Entonces, si disminuye, este es un caso, ¿ya? Si disminuye el agua, aumentan las partículas. ¿Y qué va a pasar con estos amiguitos? Vamos a dibujarlo acá. Va a estar así. Va a estar el vaso sanguíneo con gran cantidad de sodio, y la célula lo va a detectar. ¿Y yo qué dije? Cuando afuera hay gran cantidad de sodio, es decir, partículas, y adentro hay agua que tiene menos cantidad de sodio, ¿qué va a hacer? Va a botar el agua de afuera hacia, perdón, de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la concentración de sal a su alrededor. Entonces la célula que tenía una forma, en ese momento empieza a hacerse pequeñita, a arrugarse. ¿Por qué? Porque empieza a botar la cantidad de agua. ¿Para qué? Para que a su alrededor disminuya, ¿quién? Disminuya la concentración de ¿qué? De sal. ¿Y en qué va a participar este canal receptor transitorio mecanosensible? De la siguiente forma. Este de acá se va a abrir. ¿Para qué? Para que ingrese por ahí también sodio. Y de tal manera que compensa. El otro caso, ¿qué ocurre? Hay gran cantidad de agua. ¿Cómo se llama? Hipervolemia. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la concentración de sodio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que acá nosotros vamos a tener poquitas moléculas de sodio. Poquitas moléculas de sodio. Y la célula, entonces, ¿qué va a hacer para compensar esto? Entonces, ¿dónde va a haber más? ¿Adentro o afuera de la célula? Adentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con esa célula? Esta célula, para compensar que adentro hay más que afuera, va a meter agua. Va a meter agua. Y por este canal de acá va a tratar de eliminar, ¿qué? Sodio, entre otras sustancias. Entonces se va a hinchar. En el otro se va a comprimir. Entonces, esto ocurre en la zona de osmorreceptores, especialmente a nivel de tercer ventrículo. Todos estos procesos de acá, primera escena o la segunda escena, ocurren en este lugar. Y estos de acá, ¿con quién se van a comunicar? Se van a comunicar con unas células que se encuentran también en el sistema nervioso central. Vamos a hacerlo por aquí un poquito más abajo. También se van a encontrar en el sistema nervioso central, pero se van a encontrar en un grupo de células, que son núcleos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos núcleos? Son dos. ¿Y dónde lo encontramos? En el hipotálamo. ¿Cuáles son esos dos núcleos? Son dos. El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Son dos los núcleos que lo encontramos a ese nivel, el núcleo supraóptico y paraventricular. Aquí hay un gran sinnúmero de células que se van a conectar hacia abajo. ¿Con quién? Con la hipófisis. Entonces, estas neuronas de acá reciben información y se van. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, o también denominada neurocorteza.
hipófisis. Envía sus axones acá, acá, acá. De tal manera que si ocurre lo siguiente. Tenemos entonces este camino, esta conexión. El centro de la sed, corteza cerebral. ¿Se conecta con quién? Con la zona de los osmorreceptores. Si es que hay baja agua, mucha agua. Da la señal para qué? Para que mediante estas células, estas neuronas se comuniquen con dos núcleos, el supraóptico o el paraventricular, para que a nivel de las neuronas de estos dos núcleos se produzca ¿qué? Se produzca la hormona ADH, hormona antidiurética, o también denominada vasopresina. Entonces, ¿en dónde se produce la vasopresina? La hormona ADH se produce en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Pero ¿en cuál de los dos? Si es que te preguntases, te viniese en el examen, estas dos alternativas, ¿en dónde se produce más? En el supraóptico. Y aquí en menos cantidad. ¿De acuerdo? Estos dos de acá, que están en el hipotálamo, se comunican ¿con quién? Con la neurohipófisis. Para que mediante sus axones en la neurohipófisis o la hipófisis posterior, aquí almacenen mediante vesículas, acá, a la ADH. Y de ahí, mediante estímulos que viene desde arriba, lo puedan liberar hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Sin embargo, aquí también, ¿quién dije que participaba? Corazón y vasoreceptores. ¿De qué forma? ¿Te acuerdas? Teníamos corazón acá, unidad anterior, que decía, de acá tenemos la aorta, ¿sí? La aorta. ¿Qué había en la aorta? Los famosos vasoreceptores, al igual que en la yugular, ¿sí? Entonces, aquí, ¿quién están? Los vasoreceptores. ¿Y qué se encargaban de hacer los vasoreceptores? Eran cúmulos de células que se encargaban de ¿qué? De detectar los cambios de presión. Por eso que mediante estos iban ¿a dónde? Al sistema nervioso central. ¿Con qué par craneal? Par craneal 10 y par craneal 9. Se dirigían hacia el sistema nervioso central y este comunica nuevamente a estos núcleos. Y ahí vamos a explicar de qué forma hace esto. ¿Sí? Ahora, una vez liberada, vamos por acá, la ADH se libera. Entonces liberamos ADH y la ADH va a actuar ¿en dónde? En los riñones. ¿De qué forma? Llega a los riñones y sabemos que a nivel de los riñones existe ¿quién? La nefrona. Y la nefrona tiene túbulos, pero especialmente en los túbulos colectores. Y a nivel de los túbulos colectores va a actuar en dos receptores, V1 y receptor V2. Si actúa en los receptores V1, ¿qué va a causar?